Hoy quiero empezar con una formulación de la inducción, ya ahora relacionando el orden. Este teorema se llama inducción fuerte en omega. ¿De qué se trata? Pues se trata de una formulación de la inducción matemática en términos del orden, ¿de acuerdo? Voy a darle el enunciado del teorema, pero su demostración la dejaré como ejercicio. Y él trata de lo siguiente. Dado A un subconjunto de omega, supongamos lo siguiente. Suponga que se cumple esta hipótesis, a la que le llamaremos hipótesis inductiva. Bueno, suponga que para n en n, para n en omega cualquiera, si todo número menor que omega, perdón, menor que n, pertenece a A, entonces n pertenece a. Entonces, si esta condición de aquí se cumple, omega es igual a. Entonces, observen que nosotros para el caso de la inducción, para aplicar inducción, digamos ordinaria, lo que estábamos haciendo, ¿qué era? Tomábamos ¿qué hacíamos? Tomábamos el conjunto T de los elementos de omega que cumplen la condición y luego probábamos que ese conjunto era inductivo, ¿cierto? Y de ahí se seguía justamente que ese conjunto era igual al conjunto de los números naturales, o sea que la propiedad se cumplía para todo el mundo. Acá estamos haciendo algo parecido, pero esa condición de que el 0 está y el sucesor esté, lo estamos reemplazando por decir, vea, párese en n. Suponga que la condición es cierta para todo lo que está antes de n. Si es cierta para todo lo que está antes, implica es cierta para n, entonces vale para todo el mundo. Bien. Entonces, la demostración de eso se la voy a dejar como ejercicio. Ahora me dispongo a probar algunas condiciones sobre los isomorfismos de omega. De omega. Entonces, el primer teorema que quiero probar acá establece lo siguiente. Si yo tengo una función f que va desde los naturales, en un subconjunto de los naturales, que es un isomorfismo, entonces pasa lo siguiente. Si esto es isomorfismo, entonces para todo número natural n, la imagen de f de n, mejor dicho, pues para no decir mayor que, n es menor o igual que f de n. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Si tengo una función, mejor dicho, un isomorfismo de omega en un subconjunto de omega, entonces n siempre es menor o igual que su imagen. Ilustración. Pues, aquí tengo los naturales. Dibujarlos de hecho como líneas porque ya sé que son totalmente ordenados. Entonces digamos que por acá tengo los naturales. Esto es omega. Aquí tiene primer elemento 0. Y acá tengo omega otra vez. Primer elemento 0. Y de aquí para acá tengo una función f sobre cierto subconjunto. Bueno, subconjunto por aquí. Bien. Ese subconjunto tiene un menor elemento, digamos k. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ya sé que tiene menor elemento porque pues, lo voy a suponer no vacío. Que si yo agarro un n por aquí, L es menor o igual que f de n, o sea, fn de n debe estar por acá. ¿Sí? F
a n lo está mandando para acá, pero esto debe ser menor o igual que esto, ¿sí? Es imposible que f de n esté hacia este lado. En particular, pues, 0. Eso es lo que está sucediendo. Demostración de eso. Vamos a probar algo más general. Voy a decirlo por acá. Más generalmente, si A es una clase bien ordenada y B está contenida en A, y F de A en B es un isomorfismo, entonces para todo X en A, X es menor o igual que F de X. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Pues esa afirmación se cumple para los naturales. Quiero probar que se cumple para el conjunto de los naturales, pero de hecho se cumple para cualquier clase bien ordenada, ¿cierto? Entonces voy a probarlo para cualquier clase bien ordenada, y como esto es bien ordenado, pues en particular se va a cumplir para los naturales. ¿De acuerdo? Demostración. Entonces, supongamos que P, el conjunto de los X en A, tal es que f de x es estrictamente menor que x, es distinto de vacío. Es decir, supongamos que hay un elemento x en A cuya imagen está por debajo de x, es estrictamente menor que x. Bueno, como A es bien ordenada, pues P tiene menor elemento. P tiene menor elemento, digamos A. En particular, pues, ¿qué va a pasar? Va a pasar que es menor que A, pues por esta condición de acá. F es isomorfismo, así que es creciente. Pero como F es creciente, me quedaría que F de A es menor que F de A, pero F de A es menor que A. ¿Cierto? ¿Qué me está diciendo esto? Pues que F de A pertenece a P. ¿Cierto? Porque de A, cuya imagen está por debajo de él. Pero esto no tiene sentido porque A es el menor elemento de P. Entonces eso contradice que A es el menor elemento de P. Conclusión, P tiene que ser vacía. El probar que P es vacío, pues lo que estoy mostrando es que para cualquier elemento, él está por debajo de su imagen a través del isomorfismo F. Aplicándole la condición esta a omega, pues tenemos el teorema que habíamos enunciado inicialmente. Pueden ir copiando esta demostración y me van contando de paso hacer. Claro, en relación a esa prueba,
Profe, a mí aún no me queda Cuéntame. claro a mí aún no me queda claro por qué estamos suponiendo que A pertenece a P. Porque es el menor elemento de P. Resulta que el menor Pero, elemento pertenece a la clase. El que no sí, necesariamente pero yo, pertenece a la clase es el ínfimo. o sea, por ser P un subconjunto de una clase bien ordenada, entonces se da que tiene menor elemento. Para ser clase bien ordenada, que todo subconjunto no vacío tiene menor elemento. Listo, profe, gracias. Bueno, en 2 minutos continúo. Ahora les tengo el siguiente comentario. Dado n un número natural, es fácil probar que pues n es el segmento inicial de n en los naturales, ¿cierto? Entonces se va a ver como los elementos que son más pequeños que él, justamente porque él es el conjunto de aquellos elementos que son más pequeños que él. Miren la forma en que definimos los números naturales. El orden es justamente la pertenencia, ¿cierto? Entonces por acá tengo a omega. Y aquí agarro n. Aquí está 0. Ya sabemos que pues, L es el conjunto de todas estas cosas, ¿cierto? Fíjense que estos son elementos de acá, pero justamente decir K pertenece a N es equivalente a decir K menor que N, ¿cierto? Entonces cuando yo digo K pertenece a N, automáticamente estoy diciendo K es menor que N, y eso lo que está diciendo es que K pertenece al segmento inicial de N. Y el recíproco pues también es cierto. Así que esto es facilísimo de ver. En otras palabras, n pues siempre se puede ver como el segmento inicial
se puede ver como su propio segmento inicial dentro de omega. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿es posible que haya un segmento inicial de los naturales que sea isomorfo con los números naturales? Es decir, ¿será que yo puedo encontrar algún isomorfismo de omega en un segmento inicial de omega? La respuesta es no. No hay isomorfismos digamos, f de omega en el segmento inicial de m omega. ¿Por qué no los hay? Por la siguiente razón. Teorema. Sea A una clase bien ordenada. Entonces, no existe ningún isomorfismo de A en un segmento inicial de A. De hecho, no hay ningún isomorfismo F de A en B, donde B pues, sea un subconjunto de una subclase de algún segmento inicial de A. Bueno, vamos a ver la demostración de eso. Pero supongamos que no es así. Pongamos que yo sí puedo encontrar un tal isomorfismo. Suponga por contradicción que yo me puedo encontrar un elemento A en A y un subconjunto del segmento inicial de ese elemento, tal que hay una función f de A en B que es un isomorfismo. Bien. En particular, observen que yo tengo B está contenido en A porque el segmento inicial está contenido en A. Entonces, en particular, B está contenido en A. Y así, pues yo voy a tener que A es menor o igual que F de A. ¿De acuerdo? Bien. Como A es menor o igual que F de A, entonces este señor no es menor que A. En ese sentido, como F de A no es estrictamente menor que A, pues yo voy a tener que F de A no es un elemento del segmento inicial de A. Como no está en el segmento inicial de A, pues tampoco puede estar en B. Y esto es una contradicción porque el rango de F está contenido en B. De hecho, pues es igual a B. Entonces es una contradicción ya que el rango de F es igual a B. ¿Por qué el rango de F puede estar? Pues porque F es un isomorfismo, en particular es sobreyectiva. Luego, pues simplemente el isomorfismo no existe. F no puede ser isomorfismo. Bueno, F no puede ser isomorfismo. En particular, si no puede ser isomorfo con ningún subconjunto de un segmento inicial, pues en particular no puede ser isomorfo con el segmento inicial. En particular, pues no puede ser que A sea isomorfa con el segmento inicial de algún elemento de allí. Y la llamémosle estrella, se sigue. Listo.
Eso sería la demostración. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Pueden ir copiando eso. En 3 minutos pasamos a la siguiente propiedad. Voy a ver otro teorema acá. Pues lo voy a anunciar así en general. Pues simplemente vamos a ver que eso se puede aplicar automáticamente el caso de los números naturales. Sean A y B clases bien ordenadas. Y supongamos que A es isomorfa con un segmento inicial de B. Y entonces la conclusión es que B no puede ser isomorfa con un segmento inicial de A. Si yo tengo que A es isomorfa con el segmento inicial de B en B, con B un elemento de B, entonces no hay ningún elemento A en A tal que B sea isomorfa con el segmento inicial de ese elemento. Vamos a ver ahora la demostración de eso. Miren que eso automáticamente es aplicable al caso de los números naturales. Si yo tengo que los números naturales son isomorfos con el segmento inicial de alguna clase bien ordenada, entonces no hay ningún segmento inicial de los números naturales que sea isomorfo con esa clase. Y también vale pues que si yo tengo un segmento inicial de los naturales isomorfo a una clase bien ordenada, esa clase no puede tener un segmento que sea isomorfo con los naturales. Bueno, entonces sea F un isomorfismo de A en el segmento inicial de B en B. ¿De acuerdo? Vamos a suponer por contradicción, pongamos por contradicción,
que hay un isomorfismo G que va de B en, digamos, C, donde C está contenido en A. Bueno, de hecho, vamos a probar algo más general. No hay ningún subconjunto de A. Vamos a probarlo así. Vamos a probar que no hay ninguna cosa contenida en A, pues en particular no hay segmentos iniciales que sean isomorfos con B. Vamos a probarlo un poquito más general. Entonces, por contradicción, supongamos que hay acá G isomorfismo. Listo. Ese es un isomorfismo ahí. Ahora, observen que C está contenido en A, entonces yo puedo agrandar el rango con la diferencia que ahora no voy a hacer isomorfismo, pero sí voy a hacer una función inyectiva. Luego, G lo puedo pensar como una función de B en A, que es inyectiva. ¿De acuerdo? Así las cosas, pues que tengo, fíjense, tengo de B en A, tengo a G inyectiva, y de A en el segmento inicial de A, perdón, de B en B, tengo a F, que es isomorfismo. La compuesta de F con G, en ese caso, ¿qué va a ser? Esta es inyectiva y esta es inyectiva. ¿Qué va a pasar con la compuesta? Es inyectiva también, profe. Es inyectiva, exactamente. Es inyectiva. Entonces, hasta el momento voy en una función inyectiva de B en una subclase de B. ¿De acuerdo? De hecho, esa función es creciente. Es inyectiva creciente. Y estas dos señoras son clases totalmente ordenadas. Pues, luego debe ser un isomorfismo. Luego F compuesta G es isomorfismo. Y mucho cuidado acá, porque aquí isomorfismo es esto y esto. Esto no es isomorfismo. Así que tengan eso en cuenta. Entonces, ¿a qué estoy llegando? Estoy llegando a que una clase bien ordenada es isomorfa con un segmento inicial de ella misma. Y eso contradice el teorema anterior. Contradice el teorema anterior. ¿De dónde viene la contradicción? Pues de suponer que existe G. De donde G no existe. Es decir, yo no puedo encontrar ningún subconjunto de A que sea isomorfo con B. Y está la prueba del teorema. Y ya pasamos a hacer la última demostración que les quiero comentarles en esta parte, que es la prueba, o que es una clasificación 2 a 2 de las clases bien ordenadas. Esto me hizo unos 3 minutos más para copiar esto. Y ya pasamos con el teorema que les acabo de mencionar.
veamos nuestro teorema, nuestro último teorema por acá. Bueno, por ahora saben que voy a hacer lo siguiente. Este teorema realmente lo vamos a utilizar en un par de ejercicios de acá, pero digamos la parte fundamental del teorema o la consecuencia fuerte de este teorema se va a ver en la parte de ordinalidad. Entonces, cuando vayamos a hacer ordinalidad, hago la demostración del teorema. Por ahora simplemente lo voy a mencionar para que ustedes ya lo puedan utilizar. La prueba no requiere ninguna herramienta adicional a las que ya tenemos, pero sí es un poquito larga. En el resumen que les envié está la prueba pues, detallada. Pero, como les decía, en este momento no me parece fundamental hacer esa demostración. Pero al momento de hablar de ordinales, pues allá podemos hacer esa prueba. Pero bueno, ahora voy a mencionar el teorema porque de pronto sí lo vamos a necesitar en algunos ejercicios. Entonces sean A y B clases bien ordenadas. Entonces, una de las siguientes condiciones. Primero, A es isomorfa con B. Segundo, A es isomorfa con un segmento inicial de B. Tercero, B es isomorfa con un segmento inicial de A. Cada vez que yo tenga dos clases bien ordenadas, una de esas cosas pasa. En particular, para toda clase bien ordenada A, pues va a pasar una de las siguientes cosas. Una y solo una de las siguientes es cierta. ¿Cuáles son? Pues primero, A es isomorfa con los números naturales. Segunda, A es isomorfa con un número natural. O tercera, los naturales son isomorfos con un segmento inicial de A. Ahora, ¿por qué digo que A es isomorfa con los números naturales? Porque por el teorema anterior, las dos son isomorfas o una es isomorfa un segmento inicial de la otra, pero los segmentos iniciales de los naturales pues son justamente los números naturales, ¿cierto? Este teorema pues es la clasificación 2 a 2 de las clases bien ordenadas. Y la prueba la vemos más adelante cuando hablemos de ordinalidad, que así la vamos a necesitar fuertemente ese teorema. ¿De acuerdo? Por ahora simplemente me voy a quedar con esta parte de aquí abajo, que es por lo que me interesaba mencionarlo aquí. Pues bueno, pueden copiar esta parte y ahora sí les voy a presentar algunas condiciones o algunos comentarios acerca de la teoría que desarrollamos acá. Ya terminamos con la parte de números naturales. Ya en la siguiente clase empezamos a ver números enteros. Pero entonces les voy a presentar algunos comentarios sobre los teoremas de incompletitud y eso. Así que vayan copiando esto. Ya, ya les presento sus comentarios y miramos algunos ejercicios.
preguntas. Aquí está lo que les quería mencionar. Bueno, miren, como apéndice, una especie de comentarios acá. ¿Qué son los teoremas de la incompletitud de Gödel, de los que pues, ya mencioné algo la clase pasada? Pues son dos teoremas de la lógica matemática, la metamatemática, digámoslo, que prueba Kurt Gödel en el año 1931, y ambos están relacionados con la existencia de proposiciones o de sentencias indecidibles en la aritmética de Peano. ¿De acuerdo? Esos teoremas de alguna manera se pueden extender a otras teorías aritméticas de las cuales yo pueda deducir los axiomas de Peano de una manera relativamente expresiva, cualquier cosa que eso signifique. Ese es el caso de la teoría que estamos trabajando nosotros. Nosotros, en nuestra teoría de conjuntos, la axiomática que estamos trabajando acá, mostramos que yo tengo una manera de dar una definición de ser número natural y todas esas operaciones, en la cual los axiomas de Peano se deducen como teoremas, que fue lo que hicimos acá. Por lo tanto, la incompletitud también se va a tener acá. En resumidas cuentas, Gödel prueba las tres afirmaciones siguientes. Primera, si yo tengo un sistema suficientemente expresivo donde pueda probar los axiomas de Peano, pasan tres cosas. Primero, el sistema no va a ser completo, es decir, van a haber proposiciones tales que ni ella ni su negación se pueden deducir. En particular, hay problemas de la forma existe X tal que phi de X indemostrables, es decir, problemas de existencia de un individuo que cumpla cierta propiedad. Incluso si admitimos todos los medios lógicos del principio de matemática, ya alguien había mencionado también esos libros, en la metamatemática no hay ninguna prueba de la consistencia para F, para S. Es decir, yo no puedo probar que el sistema es consistente. Esto es, no hay maneras de probar, por lo menos para métodos que estén formalizados en el sistema S, que el sistema es consistente. Entonces, si asumo consistencia, tengo incompletitud, pero no tengo manera de probar consistencia o refutarla dentro del sistema. De hecho, yo no lo puedo volver completo, ni siquiera añadiendo una cantidad finita de axiomas, de tal suerte que el sistema siga siendo consistente. ¿Ves? Me llevó. Para resumir esas afirmaciones en una sola, podríamos decir lo siguiente: que existen enunciados que son ciertos en la estructura de los números naturales, con la suma, el producto y estos elementos distinguidos 0 y 1, pero que no son demostrables en él. Más aún, si yo tengo una colección consistente y recursiva de axiomas que extienda eso, pues va a seguir siendo incompleta, ¿de acuerdo? Y es imposible decidir cuándo un enunciado eso no es demostrable. Eso es resumido lo que dicen los dos teoremas de incompletitud de Gödel. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Gödel prueba los teoremas de incompletitud, él da algunos ejemplos de sentencias indemostrables. Sentencia G explícita que no es demostrable. ¿Cuál es el problema con lo que construye Gödel? Pues que Gödel construye una sentencia que, si bien es indemostrable, es algo que no aparece naturalmente en la matemática. ¿Qué quiero decir con esto? Gödel se ingenia algo que se llama codificación de Gödel, y esa es una técnica a través de la cual él puede traducir en el lenguaje de la teoría de números algunas afirmaciones o muchas afirmaciones metamáticas, ser demostrable, etcétera, etcétera. Entonces, él transforma una frase metamatemática en una frase matemática y prueba que esa frase es indemostrable. Esa frase se puede entender como una formulación matemática de la paradoja del mentiroso. Por ejemplo, la afirmación dice: esta afirmación es falsa. O sea, G afirma su propia negación. Ahora, fíjense que si yo logro demostrar G, entonces es porque G es falsa, pues estoy llegando a una contradicción, porque estoy probando que mi teoría es inconsistente, ¿cierto? Yo asumo que soy consistente, no debería probar cosas falsas. He probado G, que afirma que ella es falsa. Ahora,
Si yo no puedo demostrar G, perdón, si yo en este caso demuestro la negación, estoy mostrando la negación de algo que es falso. O sea, estoy mostrando, voy a escribirlo acá. Si yo logro demostrar no G, fíjense que G me está diciendo G es falsa. ¿Sí? Estoy probando la negación de esa afirmación. O sea que G es verdadera, pero yo estoy probando la negación. Otra vez caigo en la inconsistencia. Entonces, si mi teoría es consistente, ni puedo probar G, ni... ¿Cuál es el problema? Que estas cosas no se las pregunta un matemático, generalmente, ¿cierto? Un matemático se pregunta la conjetura de Goldbach es cierta, la conjetura de Goldbach es falsa, un matemático se pregunta por el último teorema de Fermat, se pregunta por muchas cosas, pero no se pregunta por esa formulación matemática de la paradoja del mentiroso en general. Entonces, al momento que Gödel prueba esas cosas, queda cierto vacío, ¿cierto? Deme un ejemplo de cosas que sean indemostrables, pero cosas matemáticas, ¿cierto? Ejemplos no aparecen sino hasta los años 70, con Jeff Paris y Leo Hart, en el siguiente, algo que se llama el principio de Paris-Harrington. Ya les voy a explicar de qué se trata. Voy a utilizar la palabra cardinal. Y ustedes, cuando yo les diga cardinal ahora mismo, entiendan cantidad de elementos de un conjunto, lo que sea que eso signifique. Singulete tiene cardinal 1, el doblete cardinal 2, etc. Bien, entonces si yo agarro un cardinal, voy a llamar de esta manera a la colección de los subconjuntos de aquí con cardinal K. Por ejemplo, si yo agarro I como los naturales y K como 1, pues de números naturales. A una función de aquí a acá se le llama una coloración en sigma partes o colores, ¿sí? Una partición o coloración. Y un subconjunto se llama homogéneo si la función es constante en él. Ahora, la notación esta que está aquí significa que para cualquier partición de aquí a aquí hay un subconjunto homogéneo con cardinal lambda. El conjunto va a ser relativamente, la cardinalidad de él es mayor que su mínimo elemento. Entonces, esta estrellita en la notación que definimos arriba, pues lo que significa es que el subconjunto que existe acá es relativamente grande. Bueno, hay un teorema, se llama teorema finito de Ramsey, que es de partición y teoría de coloraciones, que dice que si yo agarro K, N y M números naturales, existe otro número natural N, tal que esta condición se cumple. Un caso particular de eso es esto, 6322. ¿Qué dice el lema en palabras cristianas? Pues que todo subconjunto de 6 elementos, que yo particione en subconjuntos de tamaño 2 y una descoloración de él, yo puedo encontrar un subconjunto de tamaño 3 homogéneo, es decir, donde los 3 elementos tienen el mismo color. Veamos un ejemplo de eso como para interiorizarlo más. Tomemos un conjunto de 6 elementos, A1 hasta A6, y consideremos una partición de él, digamos A11, A30, A50, A20, A40 y A60, ¿sí? Es decir, yo al A1 le coloreé de 1, a este lo coloreé de 0 y así sucesivamente. En el gráfico de acá, a los que les tocó 0 los pinté de azul y a los que les tocó 1 los pinté de rojo. ¿Qué dice el lema? Que hay un conjunto de tamaño 3 donde la partición es constante. Pues de hecho aquí hay dos. Ahora me dicen que hay por lo menos uno. Miren que aquí tengo un conjunto de tamaño 3 donde la función es constante. Y acá tengo otro conjunto de tamaño 3 donde la función es constante. ¿Cierto? Entonces ellos cumplen el requerimiento. Otra forma de verlo en la vida real. Supongamos que yo tengo una reunión de 6 personas. Juan, Pedro, María, Juana, Esteban, Nicolás, etc. Entonces, aplicando el lema anterior, uno puede concluir que 3 de esas personas se conocen o 3 de esas personas se desconocen. En efecto,
Si yo agarro mi conjunto de 6 personas y las coloreo como arriba, entonces debe haber un conjunto con color rojo, un color azul, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? A los que les tocó el color rojo, yo puedo decir, vea, le pongo rojo si se conocen y azul si se desconocen. Entonces, o 3 tienen color rojo, o sea, o 3 se conocen, o 3 tienen azul, o sea, 3 se desconocen. Y ahí tendríamos esa interpretación. Bien. El principio de Paris-Harrington, que también es un teorema, pero de la teoría de particiones, me dice lo siguiente. Vea, el conjunto que le da el teorema de Ramsey se puede tomar relativamente grande. Yo le puedo poner esta estrella acá. Ese teorema hay una forma de traducirlo rigurosamente en el lenguaje de la teoría de números. Ustedes pueden volverlo en un enunciado que sea estrictamente de suma y producto. Larguísimo, eso sí, pero se puede. Pues bien, cuando uno lo traduce, ese enunciado que le queda no se puede demostrar a partir de los axiomas de Peano. ¿Cuál es el enunciado que les queda? Les queda algo de este estilo. Muchísimo más largo porque, por ejemplo, acá yo estoy utilizando algunas abreviaciones. Miren que, por ejemplo, aquí estoy diciendo P divide a B, pero decir que P divide significa existe X, tal que P por X es igual a B. Miren que esto está abreviando esta fórmula. Hay un montón de cuantificadores y un montón de cosas ahí que hay que considerar. Aquí estoy usando productoria, aquí estoy poniendo división. Esto es una forma abreviada de expresar ese principio. Esto, así como está, no se puede probar en la aritmética de Peano. La prueba que no se puede demostrar en la aritmética de Peano tampoco es directa, es un resultado que requiere cierto. Por supuesto no lo voy a hacer, yo simplemente quería dejarles el comentario acá. Entonces, sí hay formas de dar resultados independientes. Otro resultado muy bonito es el problema de Hércules y el Hidra, que también tiene su traducción matemática y sobre la cual se puede discutir. Pero bueno, eso no lo vamos a mirar acá. Si ustedes tendrán tiempo de ver esas lecturas si les interesa, o pues, si alguno quiere yo les puedo recomendar algunos textos. Bien, eso era lo que les quería mencionar aquí. Y bueno, nos queda una hora de clases. Me gustaría que la aprovechemos para hacer algunos ejemplos sobre lo que hemos alcanzado a dar hasta ahora. ¿Ustedes tienen preguntas antes de pasar a esos ejemplos? Bueno, voy a hacer aquí un taller de la sección 1 de la unidad 2. El taller no va a ser que yo me puse a resolverles los ejercicios. Ustedes van a resolver los ejercicios y los vamos a discutir entre todos. ¿De acuerdo? Entonces voy a escribir algunos acá. Y bueno, luego ahí vamos mirando la solución de cada uno. Bueno, de pronto para economizar un poquito la anotación, yo voy a tomar pantallazo del látex que les había mandado a ustedes y lo voy a ir pegando acá. ¿De acuerdo? Voy a ir haciendo eso. Estos son los ejercicios de la unidad 2. Perfecto. Dale un momento porque voy a ir guardando la captura de pantalla.